Hola, ¿qué tal? La vez pasada estábamos explorando la solución de partícula libre de la ecuación de Schrödinger y veíamos que estaba descrita por ondas planas. Tenemos una circunstancia con estos estados y es que no pueden representar estados físicos. Para escribir un estado físico, entonces necesitamos una superposición lineal de ellos. Hoy vamos a estudiar un caso particular que va a ser de relevancia en general para el estudio de sistemas cuánticos y es la combinación de tal manera que haya una distribución gaussiana. ¿Cuál va a ser la idea? Vamos a suponer que la distribución de momentos de la superposición es una distribución gaussiana. O sea, voy a tomar que la función de onda en el espacio de momentos está dado por esta expresión acá, donde este parámetro d es un número con unidades de longitud. Y aquí voy a utilizar el número de onda, utilizando la relación de de Broglie, para escribirlo, eliminar el h barra de las expresiones. Entonces voy a suponer que la distribución es gaussiana, ¿sí? Porque aquí está la función de onda, la distribución de valores propios es el cuadrado, el módulo al cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos aquí entonces? Esta va a ser la distribución de valores de momento, que efectivamente es una gaussiana, y está centrada en el valor K0. Queda en ustedes demostrar que efectivamente si yo tomo el valor esperado del momento utilizando esta distribución, voy a obtener que el valor esperado es efectivamente K0, H bar. ¿Sí? O sea, dado que es una distribución simétrica alrededor de K0, al final va a resultar que el valor esperado es precisamente ese valor central. Ahora, no solamente voy a suponer que es una distribución gaussiana, sino que entonces pensemos en la partícula libre. Ahora, si es una partícula libre, sabemos que el hamiltoniano conmuta con el momento lineal. De tal manera que entonces lo que va a suceder es que este valor esperado que yo introduje, que es válido para esta distribución, va a ser válido para todo tiempo, porque habíamos dicho que la distribución de valores propios de un operador que conmute con el hamiltoniano va a ser independiente del tiempo, va a ser una constante del tiempo. Y esto implica que entonces el valor esperado del momento va a ser invariante en el tiempo. Ahora, para el hamiltoniano, pues simplemente su valor esperado va a estar correspondiente al valor esperado del momento, porque el hamiltoniano es una función del momento, y aquí simplemente estoy reemplazando el valor del valor esperado para P. Y también es invariante en el tiempo. Estamos hablando de partícula libre, donde el hamiltoniano es independiente del tiempo. Entonces, aquí había puesto una función de onda, por ahora no estoy considerando el tiempo, pero ya para la partícula libre sabemos qué es lo que va a pasar para cualquier tiempo. ¿Ok? Ahora, vamos a discutir una cosa que todavía no hemos detallado y es la incertidumbre. Por ahora voy a definir la incertidumbre como el ancho de mi gaussiana, que en este caso es el inverso de D. Aquí se puede ver, perdón, acá. ¿Cierto? Entonces el ancho, que es lo que me dice, es la distancia entre los puntos donde la función ha decaído hasta 1 sobre su valor original. Entonces este es el ancho en la distribución de K y en la distribución de P, entonces tiene un h barra por ahí. ¿Listo? Ya veremos eso que me está diciendo. Y esto por ahora lo vamos a llamar la incertidumbre de P. O sea, los valores de momento lineal mayoritariamente van a caer alrededor de este valor y con una incertidumbre o con un espectro, un ancho de banda de este tipo. ¿Sí? Dado por esto. Ahora, vamos ahora a estudiar qué es lo que pasa en el espacio de posición. Y por ahora, pues pensemos que esta función es la función en el tiempo cero. ¿Ok? Ahora vamos a meter el tiempo. Ya sabemos que para este lado, pues no va a afectar lo que pasa en el tiempo, pero entonces ya cuando pasemos a la posición,
ella no conmuta con el Hamiltoniano y ya tengo que pensar en los tiempos en general. Entonces pensemos que lo que pasa en t igual a 0, suponiendo que está la distribución de valores en P. Entonces lo que tengo que hacer es la transformada de Fourier, ya habíamos dicho. Ya no aparecen las h barras porque estoy trabajando con los números de onda. Entonces si yo quiero encontrar la función de onda en el espacio de posiciones, lo que tengo que hacer es evaluar esta integral. Y es relativamente fácil realizarlo, tengo que completar un cuadrado que hay allá, que es escribir esta exponente de esta manera. Y si se dan cuenta, lo que logro es que todos los términos que dependen de acá queden como un cuadrado, ¿cierto? Aquí entonces yo puedo cambiar de variable y la expresión ahora me queda de esta manera. Y este señor es un raíz de pi por ahí, una integral conocida, o sea que se puede evaluar. El hecho es que cuando yo realizo esta integral, obtengo la función de onda en la posición, que también me entrega una distribución de valores propios de posición, o sea, de valores de posición gaussiano. Entonces tenemos un caso bien particular. Si yo tengo una distribución gaussiana en el momento, la distribución en la posición también es gaussiana. Pero si se dan cuenta, sucede algo bien interesante. El ancho de la distribución gaussiana en la posición va como d, el parámetro que habíamos dicho, que había introducido acá, ¿cierto? O sea, va al revés. De tal manera que el producto de la incertidumbre de x y de p va a ser un número fijo, h, independiente del parámetro d. Y aquí entonces aparece una discusión bien interesante. Me está diciendo que yo puedo hacer que la distribución de momento sea muy angosta, o sea, yo puedo definir muy bien los estados de momento que contribuyen a la superposición lineal de estados del estado que estoy midiendo. O sea, cada vez estoy definiendo mejor el momento de ese estado. Pero eso implica que yo cada vez sé menos sobre la posición del estado. Su distribución en las posiciones va a ser más dispersa. Y entonces voy a saber menos sobre la localización. Por el otro lado, si yo localizo mucho la distribución de posición, o sea, si yo localizo mi partícula bastante, de tal manera que yo sé muy bien, con bastante certeza, dónde está, la distribución en momentos se va a dispersar y yo voy a saber menos sobre cuáles son los valores propios de momento que contribuyen ahí. Y tengo los dos casos límites que ya hemos discutido antes. Un estado de momento completamente definido, que es una delta de Dirac, donde entonces la partícula estaría en posición distribuida sobre todo el espacio. Y un estado de posición completamente definida, un delta de Dirac en la posición y una distribución de momentos completamente uniforme en todo el espacio de momentos. Y aquí vemos ya un problema para tener en cuenta, por ejemplo, si yo quiero hacer relatividad. Porque esto implicaría que esta partícula en principio es una superposición de estados que tienen infinito momento o infinita velocidad. ¿Sí? Llega un momento donde yo tengo que superponer estados que tienen velocidad mayor a la velocidad de la luz. ¿Sí? Entonces vemos que además de lo que habíamos dicho de la finitud de la norma, también tenemos contradicciones con la relatividad especial. Entonces esta discusión se para aquí. Estamos diciendo en t igual a 0 qué es lo que sucedió. Pero sería chévere ver qué es lo que pasa con mi paquetico de onda. Esto es lo que se conoce como un paquete de onda, esta distribución. Qué es lo que pasa con mi paquetico de onda y cuando dejo fluir el tiempo. Ya sabemos que con el momento no pasa nada, queda quieto. Pero ¿qué pasa con la posición? Proceder para responder a esta pregunta pues es relativamente sencillo. Simplemente tenemos que recordar lo que hasta ahora hemos establecido con el operador evolución. En particular, recordar que estamos trabajando en un sistema conservativo, estamos trabajando en una partícula libre. Entonces, ¿cuál va a ser la idea?
Vamos a pensar en esta combinación, en esta función de onda en posición en el tiempo cero, ahora simplemente como una superposición lineal de los autoestados de momento, que son los autoestados de energía. Y aplicamos el operador momento. Entonces voy a suponer, voy a considerar a los autoestados de energía y aplicando el operador evolución, tengo entonces que aparecen aquí unas fases dadas por esta fase acá. Donde entonces recordamos los autovalores de energía como aparecen acá. Ahora, la cuestión es calcular esa integral. Y eso pues se los dejo de tarea para que investiguen y repasen un poco sobre las transformadas de Fourier, porque es precisamente eso. Ahora, el procedimiento es análogo a lo que acabamos de hacer, completar unos cuadrados para al final reducir una gaussiana, y el resultado aquí ya los estoy dando, automático. ¿Listo? Ahora, esto es lo que vamos a analizar. Fíjense que es importante darnos cuenta que en la integral que habíamos hecho anteriormente, el valor K0 aparecía simplemente como una fase, entonces lo podíamos eliminar porque era irrelevante cuando evaluábamos la densidad de probabilidad. Ahora sí va a aparecer cuando evaluemos el cuadrado, y esto va a ser interesante e importante en nuestro análisis. Entonces cuando hagamos el cuadrado, pues es otro cálculo que lo dejo como sparring para que ustedes puedan hacer un poco de gimnasia de álgebra, es encontrar esto. Y esto es lo que vamos a analizar. ¿Listo? Entonces, vamos a analizar este señor, que además lo puedo graficar. A este punto, pues, teníamos un montón de números complejos que no me permitía hacer la gráfica. Aquí ya voy a poder graficar. Entonces, este va a ser la densidad de probabilidad ahora en función del tiempo. ¿Listo? Dada esa condición inicial que establecíamos como una gaussiana, que como vamos a discutir dentro de poco, resulta ser la configuración de mínima incertidumbre. Entonces, esto va a quedar en términos de un delta R, que ya vamos a darnos cuenta precisamente qué es. Entonces, a esta señora es la que vamos a dedicarnos a analizar. Y para eso entonces vamos a graficarla. ¿Qué es lo que vemos en nuestra gráfica? Graficando esa función de onda en función del tiempo y de la posición. Entonces esta animación lo que me muestra es precisamente lo que sucede en la posición, pero evolucionando en el tiempo. Vemos que efectivamente tenemos un paquete que está viajando en el tiempo, ¿cierto? Se está trasladando. Y eso era de esperarse, porque precisamente estábamos hablando de una distribución en el momento que me decía que había un momento distinto de cero, que era probable, que era el valor esperado del momento, y que en el fondo me está diciendo que está asociado a una partícula que se está trasladando. En efecto, podemos identificar la velocidad de grupo. De esta exponencial vemos que el pico de mi gaussiana se está moviendo con el tiempo con una velocidad dada por esto. ¿Sí? Aquí la identificamos. Fíjense que lo de velocidad de grupo es algo que no es exclusivo de esta discusión, es una discusión que aparece en las ondas y que pues aquí retomamos hablando ahorita de mecánica ondulatoria cuántica, ¿cierto? Efectivamente, yo podría pensar en esa velocidad de grupo como apareciendo a partir de una relación entre la frecuencia y el número de onda. Imaginémonos que utilizamos la relación de Einstein para relacionar la energía y la frecuencia, encontrando esta relación. Recordemos que la velocidad de grupo viene como la derivada de esta relación y efectivamente vemos que está entregándonos esto evaluado precisamente en el valor más probable de momento. ¿Sí? Recordemos que K0 es precisamente donde está centrado y el valor más probable de momento de la onda. Y eso es lo que vemos. Vemos que mi onda se está propagando con cierta velocidad que coincide con esta. Pero no solamente está sucediendo eso con mi onda. Vemos que hay una deformación. Ella paulatinamente está perdiendo altura y se está ensanchando. Recordemos que ella está normalizada. Entonces, si pierde altura, tiene que ensancharse para recuperar la normalización. Y ese ancho, recordemos que me está diciendo sobre la incertidumbre en la posición. O sea,
con el transcurso del tiempo la incertidumbre en la posición va aumentando. Y aquí puedo hacerlo explícitamente. Precisamente, este factor me está diciendo cómo la gaussiana se está ensanchando, ¿ok? Y yo puedo entonces evaluar la incertidumbre en la posición, que va a depender de esta incertidumbre relativa, la llamado. Porque recordemos que en el tiempo cero la incertidumbre está simplemente por D. Ahora, para entender por qué mi gaussiana se está ensanchando, entonces la he reescrito de esta manera. Entonces aquí tengo la incertidumbre en el tiempo cero y el factor extra que aparece precisamente depende de la incertidumbre en el momento, dividido por m, que se puede pensar como una incertidumbre en la velocidad. O sea que lo que está pasando, como precisamente mi onda es una superposición de modos con distinto momento, cada uno de ellos los puedo pensar como si se estuviera propagando a distintas velocidades. De tal manera que mi onda, paulatinamente, algunos se están rezagando y otros se están adelantando y la onda al final se está ensanchando. Vemos entonces que con el transcurso del tiempo mi configuración deja de ser de mínima incertidumbre. Iniciamos con un producto entre la incertidumbre de P y la incertidumbre de X que era mínimo, era H barra, con la definición que estábamos poniendo. Con el tiempo va aumentando la de X, recordemos que la de P no cambia en el tiempo porque conmuta con el hamiltoniano. De tal manera que al final tengo una incertidumbre mayor. Tal vez aquí vale un comentario y por eso he puesto este signo de interrogación acá. No quiero que se confundan y piensen que aquí hay una dirección preferencial, donde quiere que la onda precisamente se esté expandiendo. Todo lo que hemos visto, incluso la ecuación de Schrödinger, es invariante bajo cambios de tiempo. Yo pude haber hecho el tiempo al revés. Y efectivamente aquí estoy viendo que aparece un tiempo al cuadrado. O sea, lo que vemos es que la evolución de la onda pudo venir desde un tiempo negativo, tomémoslo, estamos tomando el tiempo inicial como 0, viene de un tiempo negativo de una función de onda ensanchada que se va localizando y cuando llega a tiempo 0 otra vez se empieza a ensanchar, ¿de acuerdo? Entonces, no hay una dirección preferencial en el tiempo, no quiero que piensen que la cuántica en el fondo trae una flecha del tiempo, ¿sí? La flecha del tiempo no está en la ecuación de Schrödinger, como tampoco lo está en las ecuaciones de Newton. Entonces esto es bien interesante, estamos viendo cómo mi partícula que inicialmente estaba bien localizada relativamente, se empieza a deslocalizar. De hecho, esta relación se puede entender como la segunda derivada, si se dan cuenta, aparece como la segunda derivada de esta relación, que también se conoce como la relación de dispersión, precisamente porque dice cómo mi onda se está dispersando. Ahora, ya que lo entendemos y vemos que mi partícula se está moviendo, esto es de las cosas más bonitas que empezamos a ver en el curso, vemos cómo efectivamente la dinámica empieza a ver cómo las cosas se están moviendo y se están deslocalizando, digamos. Pongamos unos números. Pensemos en un electrón. Pensemos que mi electrón lo he logrado localizar a un tamaño tan pequeño como un átomo. Yo sé que mi electrón está efectivamente en un intervalo tan pequeño como un átomo, del orden de los nanómetros. Ahora, tomando eso y los datos para el átomo, puedo evaluar qué tan rápido el electrón se va a delocalizar. Entonces, por ejemplo, puedo hacer la pregunta de ¿en cuánto tiempo el electrón ya no va a estar en el tamaño de un átomo, sino el doble? Y vemos que en una fracción ínfima, 10 a la menos 14 segundos, él ya ha duplicado su tamaño. Y pueden hacer ustedes el cálculo para darse cuenta que en menos de una millonésima de segundo, el electrón ya no tengo certeza de que esté incluso a 1 metro de tamaño. O sea, la rapidez con que un electrón, con que perdemos la información de la localización de un electrón es increíblemente rápida. Entonces con esto hemos empezado a ver
una de las maravillas de la mecánica cuántica, una solución de la ecuación de Schrödinger, que inicialmente dije que era un poco aburrida, que era una partícula libre, pero vemos ya maravillas como la propagación de una partícula que estaba localizada y se empieza a perder información sobre su localización, sin perder información sobre su posición. Entonces, esto nos da pie para empezar a averiguar algo que también es una de las bases, uno de los pilares de la mecánica cuántica, la relación de incertidumbre, que será el tema que empezaremos a abordar desde la próxima oportunidad. Así que no se lo pierdan. Hasta luego.